este, la prevención, el dictamen, la votación, la sanción. Nos faltó algo del veto que lo voy a retomar ahorita, pero ya la clase pasada tuvieron la práctica sobre iniciativas, elaboración de dictamen, puntos de acuerdo, ejemplos, que esta es la parte fundamental del proceso legislativo. También vimos las consideraciones del dictamen. El Parlamento Abierto, que es una institución nueva, y la participación ciudadana, que esto lo vamos a ver en una clase especial. Creo que en 3 semanas más, el Parlamento Abierto y la participación ciudadana. Se abordará de manera profunda en una clase aparte. Obviamente ha habido ejercicios de Parlamento Abierto, es una nueva institución que tiene muy poco tiempo de estarse aprovechando, instalándose, y se ha aprovechado para algunas leyes como la de la Guardia Nacional, regulación de cannabis, austeridad republicana, infraestructura de calidad, comercio marítimo, educación educativa. Ha habido varios ejemplos, pues la última reforma eléctrica en materia constitucional que no prosperó, pero que se instaló un parlamento abierto sobre este propósito. Bueno, ya el proceso de dictamen ya lo vieron, cómo se da y cómo se da la discusión en lo general, la discusión en lo particular y los dictámenes que se someten a aprobación de la mayoría calificada o la mayoría simple según se trate. La moción suspensiva, que ustedes lo recuerdan, tiene por objeto que se interrumpa un debate en el Pleno a efecto de que el asunto se revise y sea devuelto a comisiones para que tenga mayor elemento o mayor discusión la comisión. Entonces, hay mociones suspensivas, se presentan de manera frecuente y obviamente se pueden presentar por legislador o varios legisladores eh, y puede por mayoría determinarse. Si se regresa a comisiones, si se suspende la discusión, si se revalora el dictamen, si se modifica el dictamen, dependiendo de lo que se esté planteando. El procedimiento en la Cámara Revisora es más o menos similar a lo que se hace en la Cámara de Origen, con matices, pero casi todo es el mismo procedimiento en la Cámara Revisora. Recuerden que en ocasiones la Cámara de Origen es diputados o senadores indistintamente. No hay una regla exacta, salvo la excepción que hemos dicho en el caso de presupuesto de egresos y ley de ingresos, o tratándose en préstitos, todos esos tienen que ser como Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. La sanción, ya saben ustedes, las observaciones del Ejecutivo Federal, el veto presidencial, que es la facultad que el presidente de la República tiene para oponerse a promulgar en sus términos una ley aprobada por las cámaras. El veto total es cuando rechaza completamente una ley y la devuelve a la Cámara de Origen. El veto parcial propone modificaciones a párrafos o artículos de la ley. En este caso, el Ejecutivo Federal regresa a la Cámara de Origen. Y hay una figura que se conoce, es veto también, pero se conoce el veto de bolsillo, y es aquel que permite a un presidente negarse a firmar una ley. En ese caso, hay una alternativa, la Cámara Revisora siempre puede establecer después de un plazo, creo que son 3 meses, publicarla en ausencia de la firma del presidente de la República cuando no hace observaciones, sino hace vetos totales o parciales.
Este se llama veto de bolsillo. Y ha habido ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, ha habido ejemplos. En el caso reciente, los más recientes los voy a tocar. Felipe Calderón, en el gobierno de él, la Ley Federal de Víctimas, él se rehusó a promulgarlo, por lo cual el presidente del Senado tuvo que ordenar que se promulgara. También en el caso de Enrique Peña Nieto en su gobierno, se negó a publicar, a promulgar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El Senado nuevamente se enfrentó a esta situación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 constitucional, solicitó a la Secretaría de Gobernación que se llevara a cabo su publicación. En México, la legislación no alude explícitamente al término veto, no lo contempla, no lo conoce así en sus términos, sino señala nada más observaciones del Ejecutivo a los proyectos de ley o de decreto que el Congreso envíe para su promulgación. El veto presidencial no puede ser invocado para hacer observaciones a las resoluciones del Congreso de la Unión o de las cámaras en el ejercicio de sus funciones como cuerpo electoral o de jurado, o cuando la Cámara de Diputados realice algún pronunciamiento para que se acuse a algún alto funcionario de la Federación por delitos oficiales. Y el tercer caso de excepción es en el caso del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Viene después la promulgación y la publicación y el inicio de la vigencia, que es la fase última del proceso legislativo. En la doctrina también conocemos una figura jurídica que se llama vocatio legis, que es, así se le denomina al periodo de tiempo que va a partir de la publicación de una ley hasta que adquiere obligatoriedad. La razón de este plazo responde a quienes deben cumplir la ley, que estos puedan enterarse de su contenido, prepararse y obedecerla consecuentemente. Transcurrido este plazo, es obligatorio para todos los que se encuentran en esta hipótesis normativa. Generalmente, al promulgarse las leyes, se señala el inicio de su vigencia, que necesariamente tiene que ser un día después de ser publicada en muchos de los casos, y otros establece este periodo llamado vocatio legis, varios meses o incluso hasta años. Respecto de la vocatio legis, el Código Civil Federal se aplica supletoriamente cuando por deficiencia de técnica legislativa no se establece el inicio de vigencia en el decreto correspondiente. Entonces, las leyes, reglamentos o circulares o cualquier otra disposición de observancia general obtiene y surte sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial y en los lugares distintos del que se publique el periódico oficial. Para que las leyes o reglamentos se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. Actualmente esta disposición resulta obsoleta, pues gracias al avance en materia de comunicaciones. Ya no, eso era para cuando no había internet o medios electrónicos o digitales, pero la norma sigue estando vigente. Ahora bien, hay una fase postlegislativa, que es la adecuación entre la norma y la realidad, el perfeccionamiento del orden jurídico, que no es una cuestión que se agote con la actividad legislativa, sino que en la aplicación concreta todavía hay un plazo para ir avanzando y actualizando la norma a la realidad.
Entonces hay mecanismos de mejoramiento post-legislativo. Se ha innovado últimamente normas transitorias, un régimen de normas transitorias que garantizan la constante actualización de las reformas que son aprobadas en el Congreso. Además de ello, han sido los, más o menos los transitorios últimamente, son los que generan todo un proceso de desarrollo. Incluso hay quienes opinamos que por la vía transitoria se legisla de manera muy amplia cuando esos artículos por su naturaleza deberían ser eso, transitorios. Ayer recientemente se publicó o se envió a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen eh, un- una iniciativa que ustedes seguramente leyeron o escucharon en los medios de comunicación, una iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto que reforma y adiciona varios artículos de la Constitución. Es una reforma de gran calado, no es una reforma simple ni una reforma superficial, es una reforma profunda. Modifica 18 artículos de la Constitución y es donde les digo transitorios. Yo decía que eran 6, no, son 9 artículos transitorios, que en los artículos transitorios contiene una verdadera legislación. La iniciativa, este documento que el presidente de la República en su facultad de iniciativa envió ayer, tiene por objeto ampliar la representatividad y, según su documento, garantizar la pluralidad en los poderes públicos, insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos y facilitar el ejercicio de mecanismos de participación ciudadana en la vida pública. Sí me pareció muy audaz y muy innovadora la iniciativa del presidente de la República, que contiene financiamiento de los partidos políticos, aunque mantiene la fórmula actual de distribución, se elimina el financiamiento público para actividades ordinarias, es decir, lo que usan cotidianamente los partidos para cumplir sus funciones, y solo se deja los gastos de campaña, el financiamiento para gastos de campaña que se realizan cada vez que hay elecciones. Entonces se elimina el financiamiento público para actividades ordinarias en la propuesta y se establecen reglas para la obtención de recursos privados, así para actividades de campaña. Entonces, estos recursos obviamente no son deducibles de impuestos y se prohíbe que una misma persona física done en un año calendario a más de un partido o candidato independiente. Actualmente no hay restricción. Una persona moral puede dar financiamiento a los partidos, a todos puede incluso. Eh, el acceso también de los partidos a la radio y televisión con fines electorales eh, tiene un nuevo modelo de comunicación política y es interesante revisarlo. También unifica a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales porque extingue los soples, los órganos públicos locales y los tribunales electorales locales también de los estados y propone sustituir o suprimir el actual INE y crea en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Eh, Maximiliano, ¿tienes alguna pregunta?
Doctor, muy buenos días. En la tesitura de lo que usted nos está exponiendo, me gustaría saber qué piensa de la reducción en materia de representación proporcional que representa la reforma. Hay algunas opiniones en contra, hay algunas opiniones a favor, pero ahorita que estamos en ese tema, me gustaría saber usted qué piensa de ese punto específico de la reforma, que es como de los puntos torales. Sí, yo creo que es buena pregunta, Maximiliano. Yo creo que los temas torales deben de ser esto de la sustitución del INE, de crear el INEC, el Nacional de Elecciones y Consulta. Quizá también la novedad es la elección directa de los órganos electorales, es decir, la elección directa de la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Aquí, la integración del INEC proponen elegir 7 personas y también estos electos popularmente y también 7 magistrados y también se eligen popularmente a propuesta de los 3 poderes de la Unión, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Está interesante, pero el tema que tú me has dicho es la elección mediante sistemas de lista por entidad federativa y la reducción del número de legisladores y legisladoras. Establece esta propuesta, según la leí ayer, la reducción del número de integrantes de la Cámara del Congreso de la Unión. Y se establece una sola lista de representación. La Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules y el Senado por 96. Y se eleva a rango constitucional la regla según la cual cada fórmula se compondrá personas del mismo género, es decir, hombres y mujeres. Yo creo que esta será una de las propuestas más discutidas, Maximiliano, porque aunque popularmente es atendible, es un reclamo que yo he escuchado durante muchas legislaturas. La sustitución de los plurinominales y la sustitución de la lista nacional de senadores. Será una discusión rica. Hay elementos y hay debate en favor y en contra, pero se va a popularizar, se va a socializar. Es muy atractivo decir disminuyamos el costo de la política para que eso tenga repercusión en otros rubros, en otras áreas de la administración pública y sean estos recursos usados de manera más oportuna para el combate a la pobreza o a la inseguridad o a las políticas públicas. Es un debate que vamos a tener que dar pronto, pero yo prefiero reservarme a la Cámara de Diputados porque estoy trabajando en él, conozco la materia y conozco la historia de la representación proporcional desde que Reyes Heroles pudo expresar y proponer aquella reforma de los diputados de partido, luego convertidos en diputados de representación proporcional. En las 2 fórmulas que actualmente tenemos de mayoría relativa combinado con representación proporcional, que lo hemos platicado. Pero quizás este será el de mayor debate y el de la reducción de financiamiento a los partidos políticos. El, la reducción sustancial al INE también serán los 3 temas que para mí van a ser muy debatidos. En cambio, por ejemplo, el voto electrónico
el elevarlo a rango constitucional y garantizar el uso de la tecnología de la información, pues me parece que eso puede ser aprobado por todos, porque es simplemente hacer uso de la tecnología de la información y que garantice la seguridad del voto y facilite la forma de hacerlo. Eh, También puede aprobarse la reducción de integrantes de los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías en un número tope mínimo y máximo, que no está mal tampoco y que pudieran generarse condiciones para lograr un consenso. Sin embargo, para mí los tres temas serán financiamiento, la nueva composición del INE y el TRIFE, la elección directa de estos dos órganos y esto que decíamos sobre la disminución o la supresión o desaparición de los plurinominales y de establecer una sola lista a nivel nacional en lugar de las 5 circunscripciones que se tendrán o que se tienen actualmente. Entonces va a ser muy interesante. Lo que sí acepto es que es una propuesta audaz, es una propuesta innovadora, es una propuesta que va a llevarse mucho tiempo porque ayer terminaron, se cerró el periodo de sesiones, entonces el segundo, entonces vamos a tener que mm, esperar el otro periodo o en un extraordinario, si así lo convocara la permanente, pero todavía falta mucho, Maximiliano. Es un buen debate el que se va a dar sobre el proceso legislativo, sobre esta reforma política electoral planteada por el presidente. Ahora falta nada más la otra reforma que el presidente ha sugerido, ya anticipado que enviará, que es la de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, en un principio se pensaba que la recibiríamos antes del día último de abril. Creo que va a madurarse más y va a establecerse un plazo mayor. En el caso nuestro del Senado, que estábamos a la espera de este proyecto, de esta iniciativa, me comunicó el gobierno por conducto del secretario de Gobernación, con el que mantengo una relación de respeto y de colaboración, que quizá el caso de la iniciativa de Guardia Nacional se trasladaría a el mes de julio o agosto, que se estaba madurando. Y me parece muy bien que los procesos de elaboración de iniciativas tengan opiniones distintas para que puedan llegar consensadas. Me dio gusto que se haya pensado de esa manera. Sugerimos respetuosamente que por la materia que se trata y las dificultades propias del momento, diéramos un reposo para que pudiéramos presentarla hacia el mes de julio o agosto. Vamos a ver qué decide el Ejecutivo, porque finalmente es una decisión del Ejecutivo presentar o no su iniciativa en el tiempo que él considere pertinente y a la Cámara de origen que él estime también pertinente. Entonces, eso es más o menos lo que podría decirles sobre lo que ayer resultó. Bueno, continuamos. Entonces, no sé si haya quedado claro, Maximiliano, tu pregunta, pero es interesante porque estamos viendo momentos inéditos en el país. Bueno, ahora voy a repasar brevemente algunas experiencias de derecho comparado sobre los procesos legislativos. El Parlamento británico, por ejemplo, como ustedes lo saben, se divide en Cámara Baja o Cámara de los Comunes y Cámara Alta o Cámara de los Lores. Actualmente está integrada por 650 comunes.
o 650 diputados. Y la Cámara de los Lores está integrada por 794 lores. En total cuentan con 1.444 representantes. Cabe resaltar que a diferencia de nuestro país, en Reino Unido no existe un sistema de representación proporcional, mejor conocido como plurinominales. Su sistema es por mayoría simple, es decir, por elección directa. El tiempo de duración de las legislaturas ha variado a lo largo de los años. De la siguiente manera, hacia 1700 o 1690 y tantos era de 3 años el tiempo de duración. Luego en 1715 aumentó a 7 años y luego de 1911 a la fecha el Parlamento, los parlamentarios duran en su encargo 5 años. En México, como saben, la duración de una legislatura es de 3 años, aunque en ambos países existe la posibilidad de la reelección. El primer ministro en Reino Unido tiene la potestad de convocar elecciones en cualquier momento de su mandato. En México esto no sucede. Lo hemos platicado ya cuando hablamos del régimen parlamentario, régimen presidencial, régimen semiparlamentario y régimen semipresidencial. México no sucede de esta forma. Las fechas se encuentran establecidas en la ley, salvo las elecciones extraordinarias que llevan el debido proceso electoral. El gobierno tiene responsabilidad parlamentaria ante el Parlamento, en el caso británico, ya que se puede argumentar y plantear la pérdida de confianza. Consecuencia de ello puede ocasionar la dimisión del mismo. José Manuel Delgadillo, tienes una pregunta. Sí, doctor, buenos días, compañero. Es relacionado precisamente con el Parlamento abierto y el tema que tocó nuestro compañero Maximiliano sobre la reforma político-electoral. Ahí Sí, el tema, doctor, es qué tan conveniente es que también se lleve a Parlamento abierto esta discusión. Y el segundo punto es respecto de la reforma político-electoral constitucional que propone el presidente. Se necesitan pues las 2/3 partes, ¿no? Para que sí, sea aprobada. Es sí. decir, lo que sucedió con la reforma energética puede suceder con la reforma político-electoral. Y ahí, ¿cuál sería ahora la estrategia para ver si pasa esa reforma de gran calado? Gracias, Sí, doctor. Es cuanto. sí, gracias, José Manuel. Mira, esto se va a tomar en cuenta, yo creo que la Cámara de Diputados, que es Cámara de origen, va a plantear Parlamento abierto. Digo, es lo que yo supongo por la importancia que esto implica una discusión mayor. Seguramente sí va a ser muy amplia la discusión porque son 18 artículos de la Constitución, no es un asunto menor y no son temas menores. Entonces sí, yo creo que va a haber una gran discusión. Y en efecto, es reforma constitucional, como tú lo has dicho, se requieren las 2/3 partes y se requieren la mayoría de los estados. Ayer leí al bloque opositor, compuesto por 3 partidos, fundamentalmente PRI, PAN, PRD, en una declaración de prensa que adelantaron su posición en contra sobre la reforma planteada con el presidente. Yo diría que es demasiado pronto plantearla de esa manera. Yo llamaría a los partidos políticos a asumir una actitud de reflexión, de que revisáramos, en este caso en la Cámara de Diputados, a mí no me corresponde, pero que se revisara el contenido y se intentara mediante el diálogo buscar un acuerdo. Yo sí creo en que podemos lograr acuerdos, podemos sacar adelante la reforma. Hay que escucharlos y hay que dialogarlos y hay que generar un ambiente propicio para la discusión respetuosa. Quizás el momento no esté propicio, pero hay que buscar la manera de cómo
poder zanjar estas diferencias y eliminar el clima hostil y tratar de dialogar mucho con la oposición y buscar acuerdos por el bien del país. Eso es lo que creo, José Manuel, y creo que sí lo vamos a lograr. Vas a ver, tengo mucha confianza y los partidos políticos también tienen eh, reflexiones y pueden introducirse a una discusión inteligente, a una discusión de gran importancia para México y que pueda mejorar el sistema electoral en nuestro país. Es lo que creo. Vamos a ver. No nos adelantemos, no adelantemos vísperas, pero creo que las dos cosas se pueden dar, si así lo deciden los diputados. El Parlamento abierto y esto que comentas de la aprobación mediante la mayoría calificada, que pueda hacerse a través de un profundo diálogo que permita que las posiciones se acerquen, que podamos lograr una reforma electoral indispensable y necesaria para el país. Eso es lo que creo. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces les decía que en el caso del Reino Unido puede haber la pérdida de la confianza planteada por el Parlamento y consecuente de ello puede ocasionar la dimisión del mismo, del primer ministro. En el caso de México no, son términos muy acotados, la elección presidencial ya lo vimos. Entonces, el Reino Unido tiene una cultura histórica, tradicional, eh, muy fuerte, aunque aquí sí, una de las críticas que yo hago al Reino Unido es que tradicionalmente ha sido su presencia masculina. No hay equidad de género, no hay paridad de género. Entonces, es uno de los asuntos que les va a llegar a la comunidad británica porque la presión femenina es muy fuerte y justa. Entonces, seguramente también la paridad se expresará en aquellos lugares. Entonces, el proceso legislativo pasa el control del Parlamento en tener la mayoría. Se mantiene a raíz de la lealtad partidista, de la cohesión política, y la mayoría es la que decide. Ahí sí son muy estrictos en sus mayorías y ellos saben, por eso su lucha en el distrito es mucho más fuerte, porque a veces dependen de pocos votos o de sus alianzas con sus pares u otros partidos, pero siempre buscan la mayoría para poder gobernar, dado que son regímenes parlamentarios. El Parlamento es dominante procesalmente y políticamente por el Ejecutivo y por eso buscan mucho mantener la mayoría y la unidad del gobierno a través del Parlamento y el primer ministro. En Italia, al igual que en México, en Italia los integrantes tanto de la Cámara de Diputados como los del Senado se eligen ante sus miembros, eh, su presidente y presidenta se eligen así. Cuando el Parlamento se reúne en sesión conjunta, tanto el presidente de la mesa como de la otra Cámara se conjuntan en una sola expresión eh, para expresar que ahí descansa la soberanía popular. También el Parlamento italiano tiene similitudes con el nuestro. Sus procesos no varían bastante en las propuestas de ley y tienen similares procedimientos. Aunque ellos son más antiguos, nosotros hemos tenido una enorme influencia del sistema francés, del código napoleónico, del anglosajón. Ya platicaremos de esto, pero ahí hay en Italia una figura que podríamos destacar que se llama supervisión legislativa del Ejecutivo, en la cual los miembros del gobierno italiano
tienen derecho a asistir a las sesiones, aunque no formen parte de las cámaras. Ahí sí hay funcionarios que no son parlamentarios. Lo vimos cuando analizamos sistemas semipresidencialistas. Y destaca la figura del bicameralismo o bicameralismo. Es las dos cámaras. Si alguien observa fielmente la teoría de Montesquieu, pues es Francia, de ahí surge el equilibrio de los poderes, la presencia de los tres poderes. Proviene de Francia, por eso digo que es enorme la influencia que tenemos del sistema francés y del sistema anglosajón. No sé si esté alguna ficha de Perú, de todos, de los Estados Unidos de América. Solo tengo 4 ejemplos que los pueden pasar y que podemos ponerlos ahí en las gráficas. Nomás saqué Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Perú, un solo país. Pero tengo toda, para no cansarlos, tengo la información. Creo que está en el libro también, ampliada. Entonces aquí pueden retomarlo muy rápido, para que lo vean, ¿no? Por favor. Bueno, ahora aquí lo vamos a checar. Ahora vamos a entrar a un tema que es clave. Aquí concluyo esta parte. La atención a este tema es fundamental, que es la esencia del poder legislativo, que son las facultades de control parlamentario del Congreso de la Unión. El control, término control, proviene del francés contrôle en su acepción más general y se refiere a la comprobación, inspección, fiscalización o intervención llevadas a cabo por una entidad. En este sentido, el control legislativo tiene como fin la inspección, la fiscalización, la revisión sobre la actividad que realizan los otros poderes, con la finalidad de verificar que estos ajusten sus actos a las disposiciones establecidas en la ley, al principio llamado de legalidad. La idea del control entre los poderes inicia en esta obra de Montesquieu el espíritu de las leyes, aunque es con Madison, James, el autor del Federalista, elaborado por también Madison. Esta obra fue, si mal no recuerdo, en 1780. En esta obra, el Federalista, que ustedes recuerdan que eran textos de artículos y que se concibe ellos, sobre todo Madison, a el control entre los poderes, a ir concibiendo el sistema de frenos y contrapesos que debe existir para lograr un equilibrio en el gobierno, estableciendo la necesidad de un control, primero social y después del propio, sobre el gobierno, al afirmar que debemos diseñar este sistema para que funcione la república
de manera coherente, sin abusos y sin excesos. Por eso el poder legislativo ejerce control parlamentario. La tendencia al abuso del poder por parte de alguno de los tres poderes ha derivado en el desarrollo de mecanismos para que el trabajo institucional sea observado, pero también sancionado por parte de los actores políticos y jurídicos de cada democracia. En el contexto jurídico, la palabra control no se encuentra limitada únicamente a la supervisión de las actividades propias o las de otros. El control establece los métodos que evitarán el ejercicio abusivo del poder, es decir, impedir que se lleven a cabo acciones que vulneren los nombres, que vulneren los actos, que vulneren las normas. El control puede ser de dos tipos, es de dos tipos: control político o parlamentario y control jurídico. Eh, Control político y control jurídico. De manera particular, el Congreso de la Unión ejerce funciones de control hacia el Poder Ejecutivo Federal con la finalidad de verificar que éste se ajuste a sus actos, que se ajuste al principio de legalidad, que se ajuste y que no se exceda de este principio de legalidad. Es así que el control de la administración pública corresponde al Congreso de la Unión, que representa el poder legislativo. Entonces, se crea el poder legislativo con la visión de que ejerza control parlamentario. Es muy importante porque el ejercicio arbitrario de poder de parte de los gobernantes debe de ser frenado, y es vía el control parlamentario el que podemos ejercer para evitar lo mismo. Vinculados con la separación de poderes, eh, debe de haber no intromisión, no abuso, no exceso, sino debe de haber una coordinación, una colaboración entre los poderes. Eso es lo mejor, una cooperación, y se puede hacer. Yo estoy convencido de que si se ejerce el control constitucional, se pueden tener mejores sociedades, se pueden evitar violaciones de derechos humanos, se pueden evitar abusos de poder. Entonces, es muy importante este tema de control constitucional, control parlamentario, control que ejerce el Congreso de la Unión. A través de ciertas facultades de control con las que cuentan ambas cámaras del Congreso de la Unión, se ha configurado la corresponsabilidad institucional, especialmente en la designación de nombramientos de personas, funcionarios de alto perfil, adscritos a los poderes ejecutivo y judicial, así como los órganos autónomos. De manera pormenorizada, las facultades de control que otorga la Constitución mexicana al Congreso de la Unión, podríamos definirlas de la siguiente manera.
suspensión de derechos y sus garantías. Es una facultad de control que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo. Es una decisión del legislativo. Tarifas de importación y exportación. Es otra facultad de control. El informe presidencial es otra facultad de control. Las preguntas parlamentarias, la contratación de la deuda pública, el empleo público, la licencia del presidente, los permisos, las comparecencias, los informes de los titulares de las secretarías de Estado, las comisiones de investigación, el juicio político, nombramiento del presidente interino, la falta absoluta del presidente, la consulta popular, todas son facultades de control que ejerce el Parlamento sobre el Ejecutivo. Ustedes saben que de acuerdo con el 29 constitucional, casos de invasión o perturbación grave de la paz o de cualquier otra situación que ponga en grave peligro a la sociedad, Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en caso de que éste no estuviera reunido, debe autorizar al Ejecutivo para que restrinja o suspenda los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Es pues el 29 constitucional y es una facultad de control parlamentario sobre el Ejecutivo Federal. Esta facultad no se ha ejercido, sino creo que fue en 1942. Esta facultad se ejerció durante la administración del presidente Manuel Ávila Camacho, cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial. Y un caso cercano que sucedió fundamentalmente en Michoacán es en el 2006, recientemente, con la denominada guerra contra el narcotráfico. Pero creo que solo Michoacán, en algunos otros lugares, pero no se declaró formalmente, simplemente es un caso cercano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diversos criterios que la suspensión de garantías está ampliamente acotada y que hay derechos fundamentales que jamás son objeto de suspensión. Sí, Maximiliano. Gracias, doctor Monreal. Escuchándolo sobre las facultades de control del Congreso, eh, y también pensando en un esquema más amplio, también el Senado como parte del Congreso General, también la pregunta es, ¿también sería una facultad de control lo que prevé el artículo 76 de la Constitución en materia de gobierno de coalición? Sí, pero no tan estricta, te diría se asemeja. Esta facultad de control para hacer gobiernos de coalición está en la letra, aunque no se ha tenido una experiencia porque es de reciente modificación, pero podría caber en la definición general. Esta parte del 76 tiene razón. Lo vamos a ver más adelante, pero sí podría caber como semejanza a las facultades de control. Les comentaba que hay instituciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido criterios sobre eso. Y obviamente las instituciones como el amparo mexicano o el habeas corpus norteamericano, el debido proceso legal, los derechos y libertades inherentes a las personas,
el Estado de Derecho, las garantías, pues son siempre puestas por encima de cualquier suspensión de garantías. Ahora tenemos un caso muy sonado que a mí me ha interesado darle seguimiento. Denle seguimiento, es el caso de El Salvador. Hace 30 días, creo, si mal no recuerdo, se planteó una suspensión de derechos. El presidente Bukele emprendió una guerra contra las pandillas, fundamentalmente parte de la Mara y el llamado 18, Batallón 18, o Regimiento 18, no recuerdo, pero se declaró la guerra contra las pandillas, se suspendieron garantías y se han detenido 8 o 10 mil personas que se les atribuye su pertenencia a las pandillas. Al suspender las garantías no hay debido proceso, hay detenciones generales, pueden ser muchas de ellas arbitrarias, y hay una situación delicada en El Salvador. Son decisiones aparentemente muy eficaces, pero pueden traer consecuencias funestas. Sin embargo, son medidas efectistas, atractivas a la población, aplaudidas por la población, pero con resultados para mí efímeros. No creo que tenga resultados de fondo. Entonces, denle seguimiento a lo que está pasando en El Salvador. Bueno, vamos a... entonces, estamos viendo estas facultades de control, como la suspensión, como las tarifas de importación. Este está en el 131 constitucional y es una facultad privativa en lo que corresponde a la federación que tiene por objeto gravar las mercancías que se exporten o se importen. Una facultad de control del legislativo sobre el ejecutivo. Aunque el ejecutivo puede ser facultado por el Congreso, pero cuando éste le otorga esa facultad es cuando puede hacer el aumento, disminución o supresión de cuotas de tarifas de importación o importación, pero es el Congreso el único que puede restringir y prohibir y aumentar y exportar o importar o permitir el tránsito de productos o artículos de esta naturaleza. El Congreso debe aprobar el uso de dicha facultad si es que le otorga al presidente, que a veces se otorga y se ha otorgado para efectos prácticos, porque cuando hay guerras comerciales no se va a estar reuniendo permanentemente para revisar una u otra mercancía, Congreso, sino que se le faculta al Ejecutivo para que pueda él, con la facultad de Congreso, uh, generar estas condiciones de importación, exportación, aumento, disminución de tarifas de mercancías de importación y exportación. Entonces, este texto es generador de grandes debates. Yo recuerdo siempre hay un debate cuando estamos aprobando la ley de ingresos año con año. Como está redactado siempre el texto, se infiere, siempre está en la ley de ingresos. Ha sido históricamente una facultad de control que le concede el legislativo al ejecutivo. Y siempre se infiere que el consentimiento del uso de la facultad otorgada al ejecutivo
ocurre hasta la presentación de la ley de ingresos del siguiente año, por lo que el acto de aprobación por parte del Congreso en términos prácticos se otorga a un hecho consumado en virtud de la situación de emergencia que lo motiva. Siempre estamos aprobando algo que ya hizo el Ejecutivo, en este caso particular, en este caso preciso de tarifas de importación y exportación. Por eso el texto es generador de grandes debates, entre otras cosas, porque crea una excepción al principio de división de poderes, puesto que se autoriza al Ejecutivo a emitir actos formalmente legislativos con el fin de poner regulación al comercio exterior, pero sin que se realice el procedimiento legislativo enunciado en el artículo 72 constitucional. Incluso hay tesis aisladas de jurisprudencia y hay una gran discusión que no hemos podido darle solución. Pero esta es una facultad de control muy importante. El informe presidencial, a la apertura del periodo de sesiones, primero, del primer periodo de cada año, el presidente presenta su informe por escrito, en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país. Y cada una de las cámaras realiza un análisis del informe y puede solicitarle al presidente ampliación de información mediante preguntas por escrito, citar a los secretarios de Estado, a los directores, a los funcionarios, quienes deben comparecer y rendir informes bajo protesta de decir verdad. Entonces, esta es otra facultad de control. Es una facultad muy importante que no hemos ejercido a plenitud. Este proceso de presentación de informe también ha generado polémica durante los últimos sexenios. Anteriormente, fíjense ustedes, cuando yo fui la primera vez diputado, fue en 1988, y el presidente de la República acudía personalmente a la Cámara de Diputados, donde era el asiento para recibir el informe. Y el presidente daba un discurso largo casi siempre, 3, 4, 5 horas, y informaba a los diputados y a través de ellos a la nación. Y con el tiempo se fue distorsionando y lo llamaban el Día del Presidente. No era una rendición de cuentas, sino era un acto de emulación, de promoción exagerada del presidente. Y entonces la oposición en aquel tiempo lo cuestionaba con interpelaciones. Después le resultó incómodo al presidente ir ahí, que lo interrumpieran los opositores. Luego el PRI y el PAN, que constituían la mayoría, modificaron la ley y la constitución para establecer que no era necesaria su presencia física y que fuera él a expresar un discurso, sino que podía enviar el informe por conducto de uno de sus funcionarios. Fue una lucha larga que dimos la oposición para decirles debe mantenerse el formato y el presidente debe de acudir a los informes, y la mayoría decía no, porque lo insultas, porque le preguntas, porque lo cuestionas, porque hacemos un escándalo de cada informe de gobierno y por tanto vamos a suprimir la Constitución y la ley en ese sentido. Y así lo hicieron. Con la protesta de la oposición, con el tiempo la oposición llega al gobierno y ahora los que eran mayoría, que ahora son oposición, quieren que sí regrese el presidente a informar y a decir discursos. Y ahora la oposición
que ahora es mayoría, la oposición de aquel tiempo, que ahora es mayoría, no acepta porque ellos modificaron la Constitución y la ley en ese sentido. Entonces, cada año se presenta el debate, cada año, ya no tarda. Antes de septiembre siempre se presenta ese debate sobre esa modificación que se hizo apenas hace unos 10 años, en 2008, 2010, por ahí se hizo esa modificación. El Poder Legislativo ha instrumentado otros mecanismos de control al Poder Ejecutivo, como la llamada pregunta parlamentaria. Posterior al acto en que el presidente de la República presenta su informe por escrito, en el que explique el estado que guarda la administración pública del país, este puede ser cuestionado haciendo uso de esta figura, que es propia en los sistemas parlamentarios, pero que ha sido adoptada por los sistemas presidenciales en las últimas décadas. Cada una de las cámaras puede solicitar que se amplíe la información, que comparezcan los titulares de secretarías y directores, que amplíen todo lo que está no claro o oscuro. Y esta es otra facultad, una facultad importante de control parlamentario. Se realizan por escrito, son preguntas y son concretas y debe tener respuestas concretas. La otra facultad de control es la contratación de deuda pública. El Congreso autoriza los montos del endeudamiento directo para el funcionamiento del gobierno federal y de las entidades del sector público. Esta facultad que sienta las bases sobre las cuales el presidente puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación para aprobar tales empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Para ello, ningún empréstito puede celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan de manera directa un incremento en los ingresos públicos. Esto normalmente no se cumple y en ocasiones se adquiere deuda en los estados para pagar nómina, para pagar deuda, para pagar otros rubros distintos a estos de obras que produzcan de manera directa un incremento en los ingresos públicos. El Congreso, aunque hay varias consideraciones e hipótesis, los empréstitos, de acuerdo con la Constitución y la ley, sí son para que puedan invertirse en obras que produzcan de manera directa un incremento en los ingresos, pero también con el propósito de regular o de regulación monetaria, operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que puedan realizarse bajo las mejores condiciones de mercado que las que adquirieron, o se contrate durante alguna emergencia declarada por el presidente. Por ejemplo, muchos de los gobernadores se escudaron en la pandemia para adquirir deuda. Y aquí sí se permite, aunque sea inclara, oscura y no correcta la aplicación de los recursos obtenidos para la compra de medicamentos o alimentos y hacer frente a la pandemia. El Congreso debe aprobar cada año los montos de endeudamiento que se incluyen en la ley de ingresos. Esta ley de ingresos contempla los montos y las condiciones. Pues este es otra
otra gran facultad de control, y fundamental, porque al no ejercerse de manera correcta esta facultad, se permite el endeudamiento casi criminal de los estados y heredan grandes deudas que a su sucesor no le permiten avanzar, no le permiten pagar las deudas que se le autorizaron al anterior o a los anteriores. La otra gran facultad de control es empleos públicos. El Congreso de la Unión es el único facultado, aunque en la práctica no suceda así, es una facultad de control. El Congreso de la Unión es el único facultado para crear o suprimir los empleados públicos, los empleos públicos, así como disminuir sus dotaciones. La Constitución otorga esta facultad al Congreso de la Unión para crear y suprimir empleos públicos de la Federación. Y esto lo refleja en el presupuesto de egresos. Es un acto de soberanía, un ejercicio de la soberanía por conducto del poder legislativo. Aunque hay unos ejemplos como la ley federal, bastante distintas leyes establecen entre esta posibilidad, de acuerdo con esta facultad de control. Es el Congreso el único que tiene esa facultad para crear y suprimir los públicos. Siempre se establece el presupuesto, aunque no la dejan oculta, porque no quieren que se debata, dado que lo que nos plantean son definiciones amplias para que ellos operen. Realmente el Congreso no está enterado de cuántos nuevos empleos se crearon, cuántos disminuyeron. No está enterado, sino hasta cuando se informa, 1 de septiembre, pero a hechos consumados. Se autoriza en términos generales cuando se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación. Otra facultad de control es la licencia del presidente. El presidente debe solicitar autorización del Congreso para poder ausentarse de su cargo hasta por 60 días naturales. El secretario de Gobernación asume provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Y el artículo 88 constitucional obliga al presidente a informar al Congreso en caso de ausentarse del territorio por más de 7 días. Por ejemplo, acabamos de aprobar, aunque ahí ya no, antes, aunque fueran unas horas, apenas hace 10 años, tenía el presidente que informar y obtener la autorización. Ahora ya no. Se modificó el artículo y se requiere que salga más de 7 días para que el Congreso pueda autorizarle la salida. Anteriormente, repito, aunque fueran horas, tenía que pedir el permiso del Congreso. Casi siempre se lo concedían, aunque hay excepciones. El presidente va a salir, por ejemplo, la semana que entra. Nos informa al Congreso, pero ya no es autorización expresa. Simplemente nos envió un oficio y dice: presidente, honorable Congreso de la Unión, les informo que del 4 al 7 saldré a Centroamérica. Creo que va a Cuba, bueno, va a 3 o 4 países de América del Centro, de América Central. Entonces nos informa y al final también nos informa sobre los resultados o los compromisos atendidos. Pero yo recuerdo asunto, era gobernador 99. Creo que es histórico. El presidente Ernesto Zedillo canceló su visita a Estados Unidos
porque la Cámara de Diputados dejó en suspenso la decisión de aprobar o no el viaje presidencial. Es la primera ocasión que un mandatario de México suspende una gira de trabajo por no contar con el permiso del Congreso de la Unión. También fue la primera vez en la historia del país que el partido gobernante no contaba con la mayoría de la Cámara. 1999. Otra facultad del presidente del Congreso, facultad de control sobre el Ejecutivo, es que el Congreso es quien puede aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República y presentar, proponer y llevar a cabo todo el mecanismo de sustitución. Aunque según el artículo 86 constitucional, el cargo solo es renunciable por causas graves y el Congreso es quien tiene la facultad de calificar la causa. En el artículo 84 constitucional se prevén los supuestos en caso de falta absoluta del presidente de la República. Al respecto, se señala que el secretario de Gobernación asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo en tanto se designa a un presidente interino o sustituto. Las comparecencias, que son las más socorridas de personas integrantes. Las comparecencias, de acuerdo con la Constitución, se dan de manera frecuente, ya sea con motivo del informe presidencial o ya sea con motivo de una ley, un asunto que les compete. De acuerdo con la Constitución, esta obliga a los secretarios del despacho que informen al Congreso sobre cómo se encuentra su área, cómo está el estado que guarda sus respectivos ramos. Cualquiera de las cámaras puede citar a comparecer a los miembros del gabinete legal o ampliado para que respondan preguntas o interpelaciones. Y estas comparecencias se pueden llevar al pleno o a comisiones. En la práctica, estas comparecencias pueden llevarse a cabo en el pleno del legislativo, en la asamblea, pero también en el seno de reuniones, grupos de trabajo, comisiones ordinarias. Nosotros tenemos constantemente comparecencias para ilustrar, para profundizar o para enterar al Congreso sobre temas delicados que el país está experimentando. Otra facultad del Parlamento, facultad de control, es el informe de los titulares de secretarías de Estado. El Congreso puede convocar a los secretarios de Estado, no solo con motivo del informe, aclaro y amplío, sino en cualquier momento pueden ser llamados a comparecer, incluyendo los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas ramos de actividades y para que responda puntualmente a las preguntas o a las interpelaciones. Este tipo de informes, les repito, son una práctica recurrente.
especialmente cuando se analiza la modificación a una ley o punto de acuerdo o investigación, son más socorridas. Es una práctica recurrente. Por eso es importante. Todas las secretarías tienen tema y la semana pasada compareció el director de Conagua a propósito de la sequía que vive el país, la falta de agua. También estuvo la gobernadora del Banco de México para hablar sobre la situación económica. Y también estuvo la semana pasada el embajador Juan Ramón de la Fuente para enterarnos sobre cómo está la situación de Ucrania frente a la guerra con Rusia. Es decir, es permanente este tipo de reuniones. Otra de las facultades de control son las comisiones de investigación. Estas facultades de control fueron ustedes cuando hablamos sobre las funciones del Congreso General, cuando hablamos de funciones de control, funciones de investigación, por lo que simplemente se lo recuerdo. Pero esa es la parte fundamental. Cuando hablamos de comisiones de investigación, también hablamos sobre facultades y funciones del Congreso General. Conviene traer dichas facultades a colación para tener una visión completa sobre la totalidad de las facultades de control las que cuenta el Congreso. Tenemos varias comisiones de investigación, por ejemplo, una sobre el feminicidio de niñas y adolescentes, otra más sobre la muerte del exgobernador y su esposa, la gobernadora de Puebla, otra más que no se llevó a cabo, la de las violaciones a derechos humanos en el estado de Veracruz, sobre un funcionario del Senado detenido ilegalmente, arbitrariamente, por cierto, sigue detenido porque está en proceso su causa, pero todavía tenemos estados arbitrarios, violadores de derechos humanos constantemente, como es el caso de Veracruz. Y no hay poder humano que resuelva porque van y actúan como dueños de horca y horca y cuchillo, así les decían a los viejos hacendados, que no tenían límites en sus abusos, así en Veracruz. Son hombres de horca y cuchillo, donde el poder judicial está subordinado, los fiscales están subordinados, los jueces están subordinados y la gente sufre mucho ante la falta de una justicia pronta, eficaz, imparcial, objetiva. Pero aún tenemos resabios del viejo autoritarismo, de los viejos caciques que se convertían en dueños de todo. Así es Veracruz, lamentablemente, y algunos otros seguramente. El otro facultad de control es el juicio político. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Y sobre estas comisiones, ¿qué tan efectivas son o cuál es su fin, aparte de investigar? Pregunto porque en el caso de la muerte de Moreno Valle, pues, o sea, ¿qué continúa? ¿Cuánto tiempo se les dan a las comisiones para resolver algo, investigar? Y al final, ¿qué pasará con lo que ellos obtengan de investigación? ¿Se Sí. pasa al Ministerio Público o es interno? Es bueno, mire, la comisión de investigación tiene una fuerza política y una fuerza moral. Las comisiones que se crean
tienen posibilidades de acceso a las investigaciones, porque tienen fuerza legal y ayudan mucho porque si no existieran, no tendrían presión legislativa, moral. Por eso es una facultad de control, precisamente por eso. Aunque la investigación que resulte tiene una fuerza social y tiene una fuerza moral, y tiene una fuerza política, aunque no es vinculante, es decir, el juez puede tomarla en cuenta, pero no en el momento de valorar o de resolver o de sentenciar, la toma en cuenta. Puede hacerse, sin embargo, casi siempre tiene efectos correctos. Eh, pero sí son importantes. Se hace, ¿qué duración tiene? Cuando se crea la comisión de investigación tiene una duración, o hasta que concluya el propósito para el que fue creada. Y tienen una duración y tienen trabajos constantes, van a los juzgados, con los magistrados, con los detenidos, e investigan con las comisiones de derechos humanos y normalmente sirven de presión social y política, aunque no vinculante, pero su función es jurídica, su función está dentro del principio de legalidad, porque así lo contemplan la ley orgánica y el reglamento del Congreso, y normalmente son de presión social, de presión política, de presión humanitaria. Estas comisiones que son funciones de control parlamentario sobre el Poder Judicial o sobre el Poder Ejecutivo o sobre algún órgano autónomo, pero sí tienen mucha funcionalidad y sirven Un más. caso de éxito que nos pueda decir que sí fue muy trascendental. Varios. Por ejemplo, hay varias comisiones, investigaciones sobre medio ambiente, investigaciones sobre casos concretos en límites, investigaciones sobre feminicidios y niñas, o sea, tenemos seguimiento puntual. Entonces, incluso en la de comisión de Veracruz, se concluyó con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para derogar el delito de ultrajes a la autoridad. Se logró con la presión y se logró que la Corte lo resolviera, lo declarara como inconstitucional la figura de ultrajes a la autoridad, y se logró también que varias personas salieran en libertad que habían sido acusadas bajo este tipo penal que es verdaderamente ominoso, y otras más, pero sí hay casos exitosos. Y cobra mucha relevancia que una comisión de senadores investigue casos de violaciones de derechos humanos o asuntos concretos que implican gravedad para la República. Sí hay, Citlali. Gracias. En el juicio político es otro, facultad de control, la facultad de control del Congreso sobre el Ejecutivo, sobre cualquiera. Pero el procedimiento para fincar responsable político oficial a una persona servidora pública e implica también esta facultad de control, un ejercicio material de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano de funciones políticas, pero respetando las formalidades esenciales de un procedimiento jurisdiccional. ¿A quién se le puede fincar juicio político? Ya lo hemos platicado. Miembros del Congreso de la Unión, ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, secretarios de despacho, fiscal general de la República, magistrados de circuito y jueces de distrito, consejeros, presidentes, consejeros electorales, magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, sociedades, asociaciones de fideicomisos. Todo esto implica
el juicio político que se instaura o se podrá instaurar contra estos servidores públicos. Las sanciones consisten en la destitución de la persona servidora pública y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Es decir, destitución y si ya no está en el cargo, inhabilitación. En el caso de ejecutivos de entidades federativas, diputados, magistrados, integrantes de los consejos locales, organismos autónomos, locales, el juicio político procede en caso de violación grave de la Constitución y por el manejo indebido de recursos públicos. En la actualidad, el contenido de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé los diversos supuestos de procedencia de juicio político y determina que se iniciará cuando el funcionario o funcionaria en el ejercicio de su encargo incurra en actos o omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, y enuncia algunas hipótesis: ataques a las instituciones democráticas, ataques a la forma de gobierno republicano, violaciones a los derechos humanos, ataques a las libertades del sufragio, usurpación de atribuciones, infracciones a la Constitución, omisiones de carácter grave, violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas, presupuesto de la Administración Pública Federal o del DF, ahora Ciudad de México. El juicio político no procede contra la simple manifestación de ideas, y es el Congreso quien analiza las causas de procedencia. Es decir, el Congreso valora una subcomisión la denuncia de juicio que se interponga. Y es la Cámara de Diputados quien actúa como Ministerio Público, ya lo vimos también, a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. Integran una subcomisión de examen previo y una vez que se determine el juicio político contra determinada persona, se turna al Senado para que éste actúe como órgano de sentencia. Una vez que la subcomisión de examen previo, claro, determine que hay elementos, pruebas suficientes que permitan presumir la existencia de infracción o la probable responsabilidad de la persona funcionaria denunciada. Si el procedimiento contempla derecho de audiencia, periodo de pruebas y alegatos, todo lo que un procedimiento penal ordinario establece. Por eso es una facultad de control y es una facultad material, no formal, porque nuestras funciones formales son elaborar leyes. La función material es convertirse en un órgano jurisdiccional, como es el caso, o un órgano persecutor de delitos, como actúa la Cámara, y el Senado como un órgano de sentencia. El Senado se erige, de hecho, como un jurado de sentencia. Es importante que esta facultad, incluso ahora hubo reformas en materia de Ley Federal de Juicio Político, y se estableció, recuerden ustedes que el presidente renuncia al fuero y hubo modificaciones a la Constitución y a la ley para los sujetos que deben ser sometidos a responsabilidad política
y a causas de acusaciones de otro tipo penal. Ya hablamos de la declaratoria de procedencia, que es un mecanismo indispensable. La ley aprueba sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios de otro nivel. El juicio político en sí es una institución muy interesante. Por cierto, muy pocas veces ejercido. Realmente no recuerdo. Creo que Díaz Serrano fue el último. Aunque las declaratorias de procedencia, el otro día las vimos, son dos. Las últimas que recuerdo, la del exdelegado de Coyoacán, diputado federal de Coyoacán, y otra más de un diputado federal que fue acusado por violación de menores de Puebla. Son las dos donde se declaró la procedencia y están en proceso penal. Pero eso es declaratoria de procedencia, no juicio político. Son cosas distintas. No se deben de confundir. Eh, entonces, hay todo un procedimiento en el juicio político, todo un procedimiento. El otro gran tema, que es el nombramiento del presidente interino y sustituto, luego de la revocación de mandato. Como ustedes saben, acabamos de pasar este ejercicio y si hubiese habido una mayoría con el 40% de sufragantes, una mayoría que determinara que sí se revocaba el mandato, entonces ahí en ese caso hay disposiciones jurídicas para que se nombre al interino. Esta institución es nueva. A partir del 2000, a partir de diciembre del 2019 que se publica la modificación constitucional a efecto de establecer y regular el derecho de la ciudadanía para participar en el consulado. Hay una pregunta, Maximiliano. Sí, sí, doctor, era en materia de lo que usted exponía de juicio político, a mí me llamó mucho la atención, puesto que en mi experiencia laboral ya me tocó, como secretario técnico de la Comisión de Justicia, ya me tocó conocer de dos, un juicio de procedencia en materia de responsabilidad política de un ayuntamiento en Chiapas que estalló y que hay 21 desaparecidos. Y un segundo que fue una solicitud de un presidente en funciones contra un expresidente municipal por el asunto de la cuenta pública. Lo que yo sí le puedo comentar es que creo que también la percepción ciudadana que se tiene, ya está a nivel federal y a nivel estatal, del juicio político es que deba proceder en cualquier instancia. Y en cambio, ya cuando uno está cuando en una comisión de justicia, en el caso de nuestro Congreso local, se convierte, porque la ley de responsabilidades administrativas nos nombra como comisión instructora de manera supletoria, pues creo que es también importante pues argumentar que si bien la percepción ciudadana del juicio político es que a fuerzas proceda por la presión política, algo que a mí me llama mucho la atención de lo que usted dijo sobre que no se han instituido juicios políticos es por esa misma naturaleza, pues de estudiar las causas, de estudiar si realmente encuadran en lo que dice la Constitución a nivel local, en lo que dice la ley de responsabilidades administrativas y creo que es un instrumento importante de control, pero también creo que muy pocas veces se ha llegado a concluir. Yo le platico brevemente en el último caso que yo analicé, que me tocó proyectar una resolución final, pues prácticamente tuvimos que desechar a razón de que la cuenta pública le corresponde directamente su vigilancia a la auditoría. Entonces, también en el respeto de atribuciones, pues no se puede. Creo que también el juicio político invita mucho a repensar la legalidad incluso hasta el mismo control del mismo poder político del poder legislativo, o sea, a efecto de no abusar de él, de no caer tampoco en algún amparo, provocar algún amparo y también de, pues, en todo caso, cuidar la presunción de inocencia y la esfera de derechos humanos. Al menos así en Chiapas lo hemos echado a andar y nos ha sido eficaz porque pues no hemos generado ni problemas políticos ni problemas jurisdiccionales como el amparo. Sí, es correcto. Es muy buena tu participación porque en efecto
Yo he comentado que en el caso de los juicios políticos y la declaratoria de procedencia, es muy difícil encuadrar las hipótesis jurídicas al caso concreto y al no ser tan claras puede dar espacio a juicios de amparo que no los ganan con facilidad. Entonces, ahí tendremos que hacer un trabajo muy intenso, aunque también las demandas de juicio político se pueden prestar a manejos de venganza política contra gobernantes que concluyeron independientemente del nivel en el que están. Entonces, sí es un asunto que hay que revisar con mucho cuidado, pero coincido. Estos dos ejemplos que nos das de Chiapas nos dan claridad de cómo se puede ir mejorando la justicia local en el Congreso a través de estos mecanismos de control constitucional en materia legislativa local. Eso es interesante. Está muy bien. Ahora, corresponde al Congreso. Estaba hablando de la revocación de mandato, Maximiliano. Y en el caso de la revocación de mandato, cuando procede la sustitución, entonces ahí el que desempeña el cargo no es el que asume el cargo provisionalmente, no es el secretario de Gobernación, sino el titular del Congreso, el presidente del Congreso de la Unión, que a su vez es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, aunque cuando asume la titularidad de la presidencia de la República provisionalmente, no puede remover, no puede designar a ningún titular de las secretarías del Estado, salvo que tenga autorización previa del Senado. Y debe entregar un informe al Congreso. Entonces, el Congreso se erige en colegio electoral y por las 2/3 partes eligen por mayoría absoluta al sustituto. Hay un presidente provisional y luego un presidente sustituto que concluye el periodo de revocación. Entonces hay falta absoluta del presidente por revocación de mandato. Pero hay otra falta absoluta del presidente cuando éste renuncia o cuando se ausenta y debe, ahí en ese caso, en los primeros 2 años, si es cuando se ausenta en los primeros 2 años, el Congreso se erige en colegio electoral y expide una convocatoria para la elección del presidente. Es decir, si es dentro de los 2 años, hay elección directa. Si es en los 4 últimos años restantes, se designa a un presidente sustituto que concluye el periodo. El caso de los dos es presidente interino. Dentro de los 2 años, un presidente interino y lo nombra la mayoría calificada del colegio, digo, de la gente. Cuando son los últimos 4 años, es el Congreso el que designa a quien sustituye, que se le da el nombre de presidente sustituto. El único antecedente en México, solo se ha dado un caso de renuncia de un presidente. Ocurrió en 1933, durante el maximato. Durante el maximato con la renuncia, dimisión de Pascual Ortiz Rubio. Existe la creencia de que los cargos de elección son irrenunciables. Jurídicamente, todo funcionario electo tiene el derecho a renunciar. Sin embargo, en la práctica existen pocos casos de renuncia. Y lo que pasamos ahora recientemente, que es otra facultad de control parlamentario, la consulta popular. La consulta popular es un mecanismo de control parlamentario y ciudadano y constituye un mecanismo de democracia participativa directa.
y puede ser convocado por el presidente por el equivalente al 33% de quienes integran la Cámara o una de las cámaras. Para el caso de consultas populares, número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal. Es para distintas, las consultas son solicitadas para distintas materias y estos son los requisitos y tiene que formularse la pregunta, puede ser a través de cualquier cámara, tiene que ser un tema de trascendencia nacional, debe firmarse, obviamente, y la pregunta puede estar sometida a revisión. ¿Cuáles son los temas que no pueden ser objeto de consulta popular? Repito, que no pueden ser. Restricción de derechos humanos, principios consagrados en el artículo 40, en materia electoral tampoco, la seguridad nacional tampoco. La permanencia o continuidad del cargo de servicios públicos tampoco, el sistema financiero tampoco, la permanencia y continuidad en el caso de servicios públicos, elección popular tampoco. Y el INE tiene a su cargo en forma directa verificar los requisitos para solicitar dicha consulta, pero también tiene a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados y promover la participación ciudadana. Eso es interesante. El 15 de septiembre, recuerden ustedes, del 2020, el presidente presentó una petición de consulta popular, la cual con fundamento de esta ley, la Corte decidió sí aceptar la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Recordarán ustedes cuando se pedía hablaran sobre los expresidentes. La pregunta era, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los expresidentes? Recordarán que fue una participación mínima, no fue vinculante, pero fue un ejercicio interesante. Esa es la consulta popular. Por eso es una facultad de control. Bueno, hasta aquí vamos a dejar las facultades de control, que son muy importantes. Nos vemos en la semana. Estoy en Querétaro ahora. Voy a la universidad más tarde, que ya están todo el mundo en presencial, casi todo el mundo, y estoy en Querétaro ahora. Estoy dando la clase desde Querétaro. Y voy a una reunión, a una conferencia a la Universidad de Querétaro, al salón, aula forense de la Escuela de Derecho. Entonces hoy tengo ocupado en Querétaro y regreso más tarde a la ciudad y por eso desde aquí les impartí la clase. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Buen día. Saludos. Muchas gracias, doctor. Buen día a todos. Buen día.